Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Mi saludo cordial cada semana en este tiempo ordinario en el que de la mano de San Lucas seguimos adentrándonos en este evangelio fascinante, como los otros también textos de la Escritura, pero con sus características propias. San Lucas, a quien seguimos este año, y estamos ahora justamente en esa parte del evangelio que se denomina la subida de Jesús a Jerusalén. Fíjense que también Mateo y Marcos tienen esa parte, es decir, el ministerio de Jesús comienza en Galilea y después emprende un camino hacia Jerusalén que culmina pues en su pasión, muerte y resurrección en Jerusalén. Y durante ese largo camino, uno de los comentaristas dice, es un camino interminable, son 10 capítulos de San Lucas dedicados a ese camino, pues encontramos a Jesús sobre todo dando instrucciones a los discípulos. Encontramos a un Jesús que es el que va caminando adelante y los otros le siguen. Y encontramos pues que a lo largo de este camino él va encontrando personas, va encontrando situaciones y va dando también entonces una serie de instrucciones a los discípulos. La característica pues de todos estos meses, prácticamente desde finales del mes de mayo hasta finales del mes de noviembre, estaremos siguiendo prácticamente estos textos de San Lucas, en los que de ahora en adelante también estos capítulos del 9 en adelante hablan de la instrucción sobre el discipulado. Es ahí donde nos encontramos entonces en primer lugar, el largo camino a Jerusalén. Fíjense ustedes que la intención de los evangelistas no es meramente cronológica y no es meramente, digamos, geográfica, es decir, no están narrándonos únicamente un itinerario de un viaje a Jerusalén, hablándonos de los pueblos donde pasó, etcétera, haciéndonos una crónica de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la geografía. No, es una narración teológica, quiere decir que el mensaje principal de ese camino de subida de Jesús hacia Jerusalén es un mensaje teológico. Es el mensaje que nos dice a Jesús hay que seguirle. Lo más importante en la vida cristiana es el seguimiento de Jesús. Jesús es el que va por delante, el que, como nos dice el inicio del texto que hoy leemos, toma la iniciativa. Dice el texto de Lucas que él decidió con toda claridad subir a Jerusalén. Y comenzó el camino. Y los discípulos le van siguiendo. Por el camino suceden acontecimientos y por el camino él les va instruyendo para ahondar con ellos sobre lo que significa su seguimiento. Fíjense que una característica de todos estos capítulos de la subida a Jerusalén es que ya no estamos ante las masas de gente, ante los grupos enormes de gente con los que Jesús se había encontrado en su ministerio en Galilea. Estamos en otro tema. Bien, vamos exactamente pues a la perícopa, al texto que hoy se nos propone. En primer lugar se habla de que Jesús iba subiendo a Jerusalén y pasa por Samaria. Ese es un detalle que nos da un mensaje.
Fíjense ustedes que ellos están viniendo del reino del norte, del área del norte, Galilea, y tienen que ir al sur, en donde están las montañas y en donde está Jerusalén. Mucha gente subía a Jerusalén, sobre todo con motivo de las fiestas en el templo, de las celebraciones religiosas, de las peregrinaciones. Y mucha gente también subía a Jerusalén por cuestiones administrativas o de negocio o de cualquier otra cosa. Pero la principal razón de muchas subidas a Jerusalén era fundamentalmente religiosa, era la visita del templo de Jerusalén. Y con ese objetivo, muchos de los peregrinos o de los caminantes daban un rodeo. Se iban por un área denominada Perea y no por Samaria. Porque cuando subían a Jerusalén por Perea, pasaban por pueblos fundamentalmente judíos, mientras que si pasaban por Samaria, pasaban pues por pueblos samaritanos, y nosotros sabemos por los datos históricos que entre judíos y samaritanos habían rivalidades, habían una serie de rencillas e incluso odios enconados, de manera que muchos judíos trataban de no pasar por Samaria. Y ahí está el primer detalle que encontramos en San Lucas y que no es un detalle de Marcos y Mateo. Lucas hace pasar a Jesús por Samaria. Y por supuesto, en el primer pueblo en el que se encuentran, no son recibidos, son rechazados. Y Jesús, como que a propósito, ha querido pasar por Samaria. Jesús a propósito ha querido mostrar su tolerancia, su aceptación de aquellos que son diferentes y que son distintos. Jesús, acordémonos que dentro de sus enseñanzas una vez puso a un samaritano, al que nosotros llamamos como el buen samaritano, como ejemplo de caridad y ejemplo de cumplimiento de la ley de Dios. Mientras que a los judíos tradicionales, sobre todo a las élites de los judíos, los samaritanos les parecían demasiado heterodoxos, casi paganos, sincretistas, gente que vivía la religión de un modo muy irregular. Y Jesús pasa por el territorio de Samaria precisamente queriendo encontrar un contacto con los samaritanos. Cuando se encuentran con el rechazo, nos encontramos también con la reacción violenta, en este caso de dos de los discípulos de Jesús, Santiago y Juan, que por otra parte son bastante líderes en el grupo de los discípulos. Y Santiago y Juan también reaccionan violentamente ante el rechazo de los samaritanos y dice: ¿quieres que hagamos caer un rayo o fuego del cielo para destruir a esta gente? Y el texto de San Lucas nos dice que simplemente Jesús se volvió, les reprendió y siguió su camino. La reprensión de Jesús en contra de la violencia que quieren hacer Santiago y Juan. Por supuesto que quizá no lo quieren hacer por ellos mismos. Están pidiendo a Jesús que haga llover fuego del cielo sobre aquella gente. Es una manera de decir, pídele a Dios, el Padre, que los castigue. Se trata de responder con la violencia o el rechazo de los samaritanos, responder también con más violencia. Y aquí encontramos ya una enseñanza sobre la no violencia de Jesús, sobre la opción pacífica de Jesús. En aquel semáforo, en la cama de cartón, en la noche fría del invierno y soledad, en los pies descalzos de este niño de arrabal, en la jeringuilla, en la navaja, en el
tu lado, Él te está gritando, escucha su voz. Cristo, Cristo, Cristo te está llamando. Cristo, Cristo, Cristo te está esperando. Bajo ese gobierno que reprime libertad, en el perseguido, el torturado, el que no habló, en tantas personas que matamos de hambre y sed, cuando indiferentes no las queremos ni ver. En tantos países que sufren explotación, en el mundo pobre, Él te está gritando, escucha su voz. Cristo, Cristo, Cristo te está llamando. Cristo, Cristo, Cristo te está esperando. Esta es pues la primera reflexión que podemos hacer en este texto de San Lucas que nos narra el inicio de la subida a Jerusalén. Una de las características del auténtico seguidor de Jesús es aquel que opta con radicalidad por la no violencia. Mientras tristemente las religiones e incluso el cristianismo a lo largo de los siglos muchas veces ha optado por la violencia. Se han hecho cruzadas, se han hecho guerras en nombre de Dios en contra de los infieles, se han bendecido guerras y se han bendecido armamentos desafortunadamente a lo largo de la historia. Y las religiones, las grandes religiones, muchas veces han servido de apoyo a cierta violencia. El Antiguo Testamento, en cierto modo, también como que parece favorecer este tema de Dios que se pone a favor de unos y en contra de otros violentamente. Sin embargo, la opción de Jesús, que esto nos quede muy claro, es una opción no violenta. Jesús reprocha, reprende a sus discípulos en el momento en el que quieren instaurar cierta venganza en contra de aquellos samaritanos, miembros de otra religión, judíos, pero no de raza pura judía, sino en cierto modo mestizos. Hay una violencia ahí racial, religiosa, social, cultural, contra la que Jesús está. Jesús, en primer lugar, pues, opta por la no violencia. Y ahí está una primera enseñanza de Jesús a aquellos que quieren seguirle. Inmediatamente viene una siguiente escena, hecha, digamos, de tres pequeñas escenas. Tres personas, cuyo nombre no se dice, que quieren seguir a Jesús. Y eso da ocasión para tres sentencias o tres frases muy claras de Jesús, que son una enseñanza clara también para el seguimiento. Uno, en primer lugar, se le acerca y le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le responde: las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Una primera enseñanza, pues, de cara a decir, tienes que estar dispuesto a la itinerancia, tienes que estar dispuesto a andar siempre de camino. Muchas veces alguien quiere seguir a Jesucristo para estar tranquilo, para no tener más problemas, para estar en paz con Él y con Dios y basta.
Jesús, por el contrario, cuando invita al seguimiento, invita al movimiento. Seguirle significa caminar, significa estar siempre a la espera y al encuentro de situaciones nuevas, situaciones que muchas veces pueden ser desafiantes, pero cosas nuevas. Hay algo importante en el seguimiento de Jesús y es la apertura a la novedad, la apertura al futuro, estar dispuestos a caminar. El que camina en una peregrinación, el que hace un viaje, está dispuesto a encontrarse con las imprevisiones y por otra parte también con las sorpresas y también con los peligros del camino. Seguir a Jesucristo es siempre eso. No es entrar en un estado de estabilidad, de inamovilidad, de tranquilidad pacífica. Seguir a Jesús siempre significará estar dispuesto a algo nuevo, estar con el corazón abierto. Y ahí la primera frase de Jesús: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Luego hay otro que se le acerca, pero le dice: pero déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y allí viene otra frase de esas frases radicales, lapidarias de Jesús. Tú deja a los muertos que entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Otra frase radical de Jesús que es también una enseñanza para aquellos que están dispuestos a seguirle. No es que Jesús, por supuesto, se oponga al deber religioso, deber de cariño, de amor, de respeto, de ir al entierro del Padre. No puede entenderse esto al pie de la letra. Eso estaba dentro de las recomendaciones fundamentales del judaísmo y está en el sentido común, está en la humanidad. Enterrar a su padre es un deber de respeto, es un deber de cariño, es algo que está en lo más hondo del ser humano y Jesús no está pidiendo literalmente eso, pero sí nos está pidiendo que el seguimiento de Jesús vaya por encima aún de un deber tan sagrado y tan grande como es estar en el funeral del propio Padre. Fíjense, les decía yo, las palabras de Jesús en muchas ocasiones no hay que entenderlas al pie de la letra. Era la manera también de enseñar de los rabinos de aquel tiempo y Jesús utiliza esos modos de enseñar. Nos está hablando de una situación radical para decirnos: piénsalo, seguirme a mí significa que eso va a ser el valor más importante, que incluso está por encima de cualquier otro valor importante y por más bueno que sea, como el caso de ir a enterrar al propio Padre. Y una tercera frase de Jesús que también es una enseñanza a partir de una frase radical, lapidaria. Esta es la respuesta a un tercer personaje que también quiere seguirle, pero pone otra condición: déjame primero despedirme de mi familia. Y de ahí viene una tercera frase de Jesús: nadie que ha puesto la mano en el arado y echa la vista atrás sirve para el reino de Dios. Vemos también entonces aquí esta radicalidad que Jesús pide cuando se trata de seguirle a Él por el reino de Dios. Un pueblo que camina por el mundo, gritando: ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Un pueblo que camina por el mundo, gritando: ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley sirviendo en el temor. Nosotros hemos
tierra sangra sin razón, familias destrozadas buscan un hogar. El mundo tiene puesta su esperanza en ti, Dios de la paz. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Es muy interesante pues este conjunto de este texto de Lucas, puesto que al inicio del seguimiento de Jesús, cuando comienza el viaje de su vida a Jerusalén, Jesús pone a sus discípulos en su lugar para decirles estén seguros a dónde van. Nada de violencia. Primero, la opción por la no violencia activa, una opción por la paz. Segundo, la disponibilidad de estar abierto al futuro y a correr los riesgos del camino, a poner el reino de Dios por encima de todo, incluso de los deberes familiares, incluso de los propios proyectos. Esa es la enseñanza, eso es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Y podemos avanzar un poquito más en esta reflexión tan hermosa de este domingo 13º del tiempo ordinario. La religión ha sido muchas veces presentada como aquella actitud o aquella opción de vida que es una opción por la renuncia. Y fíjense que no se trata de eso. Jesús no nos está hablando de renunciar. Jesús nos está hablando de dejar algo con tal de obtener el mayor regalo que puede apreciar un ser humano, que es la propia libertad. Y ahí nos remitimos en este domingo al interesantísimo texto de la segunda lectura. Estamos ahora cada domingo leyendo la carta de San Pablo a los Gálatas. Y esta carta es un himno a la libertad. Esta carta es una reflexión sobre la libertad que proviene de seguir a Jesucristo. Interesante eso. Y va muy bien en consonancia con estas condiciones que pone Jesús para su seguimiento al inicio de su camino a Jerusalén. Para ser libres, Dios nos ha liberado. Dice con toda certeza esa frase de San Pablo. Y Jesús lo que quiere cuando nos llama al discipulado, cuando nos llama al seguimiento, es que seamos capaces de desprendimiento, que seamos libres de cualquier otro tipo de atadura. En el caso de las enseñanzas del Evangelio de hoy, que seamos libres de las ataduras al yo, al egoísmo del yo, que se torna incluso en violencia contra los demás, con tal de afirmarse a sí mismo. Libertad frente a los bienes, cuando pide que no vaya a enterrar a su padre, es en cierto modo también renunciar a la herencia. Tener libertad ante los bienes materiales, tener libertad también ante la familia y de las personas, lo cual no significa despreciar ni relegar a nadie, sino significa simplemente ser libre. Para ser libres, para la libertad auténtica, Cristo nos ha liberado. Jesús quiere que en el seguimiento de su persona, uno de los fundamentos sea la libertad. Y vaya así a obtener cada vez más una libertad más profunda y más grande. Algo que caracterizó siempre a Jesucristo en su camino fue la libertad. Libertad ante los prejuicios sociales, raciales, culturales, políticos. Libertad ante las personas. No andaba adulando a nadie. Y fíjense que eso hasta lo reconocían sus mismos adversarios.
Dios. Y Jesús es libre ante los demás, ante el miedo. Podría haberle dado mucho miedo subir a Jerusalén y tener que enfrentarse a las autoridades. Jesús es libre ante el miedo, Jesús es libre ante los demás, Jesús es libre ante los compromisos y las componendas familiares. Jesús es libre frente a los bienes, no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús es libre frente a los prejuicios ante los samaritanos. Pasa por Samaria esperando tomar algún contacto y tener alguna relación con el mundo samaritano. Jesús es el hombre libre porque es el Hijo de Dios, y no hay nadie más absolutamente libre, totalmente libre que Dios mismo. Y eso es lo que Jesús propone a sus discípulos, ir caminando cada vez más en una mayor libertad. Y esa es una de las cualidades, es una de las situaciones, la libertad más apreciada por el ser humano. Fíjense que instintivamente nosotros muchas veces hasta preferiríamos vivir en la pobreza, vivir en la soledad, que vivir sin libertad. No hay cosa más triste que tener que llevar a una persona a una cárcel, que tener que privarle de la libertad. Es privarle de lo más profundo y de lo más sagrado del ser humano. Es por eso que el Concilio Vaticano II, del cual estamos recordando este año 2013, 50 años de su inicio, el Concilio Vaticano II, dentro de sus frases hermosas, dijo que la libertad es una de las señales más preclaras de la imagen de Dios en el hombre. Cuando somos libres, cuando trabajamos por la auténtica y verdadera libertad, que no es de ninguna manera hacer lo que quiera, ni es hacer lo que se le da la gana, sino es escoger lo bueno, escoger desde el más fondo del corazón lo que mi mente y mi corazón me dicen, esto es bueno. Y aunque es difícil, y aunque puede ser duro, escojo porque es bueno, escojo los valores mejores con toda libertad, aunque puede ser que eso me cause un poco de dificultad, aunque tal vez a veces no me guste, aunque me cause un cierto problema. Pero eso es ser un hombre o una mujer verdaderamente libres. El texto del Evangelio de Lucas nos invitará de ahora en adelante, pues, a una serie de actitudes que están puestas dentro del perfil de aquel que quiere seguir a Jesús. Hoy hemos visto algunas en relación también muy directa con la carta de San Pablo a los Gálatas. Les invito también a ahondar en esa carta a los Gálatas, puesto que nos da muchas características sobre la verdadera libertad. Los Gálatas, que habían encontrado y habían escuchado fundamentalmente el mensaje de Jesús, en un determinado momento vuelven al pasado, vuelven a sus tradiciones antiguas, vuelven a sus prejuicios, vuelven a sus seguridades. Y San Pablo es muy claro en esta carta para volver a recordarles cuál ha sido el llamamiento fundamental del Señor Jesús. ¿Para qué nos ha llamado? Nos ha llamado a ser hombres y mujeres libres. Para eso nos ha liberado Él fundamentalmente del pecado. Para eso nos ha llamado. Y la libertad no es algo que se obtenga y se logre de una vez. La libertad es algo que se va haciendo y que se va construyendo y se va fortaleciendo a lo largo de la vida. ¿Cuántas esclavitudes hay que dejar de lado? ¿Cuántos apegos que en vez de hacernos más felices y realizados nos entristecen? Los apegos al yo, los apegos al egoísmo, los apegos a los bienes materiales, el apego incluso a un sentimiento de venganza, el apego a mis propios deseos, que me impiden tener una actitud libre ante los demás, una actitud generosa y bondadosa. Ojalá pues que este camino de subida a Jerusalén, en el que tratamos de seguir a Jesús, nos ayude a todos a ser buenos discípulos misioneros del Señor. Hasta la próxima. Vamos a la casa de
Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Se alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En él ya están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Se alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Desead la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, en tus palacios seguridad. Se alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.